Ya. Entonces, creo que habíamos quedado como por aquí. Estábamos, ¿no es cierto?, hablando, nos vamos a devolver un poquito, estábamos haciendo unos ejercicios. Estábamos hablando sobre el... Estábamos hablando, ¿no es cierto?, sobre las reacciones de eliminación. Y las reacciones de eliminación vimos que la base, vamos a devolver otro poco para que podamos... ¿No es cierto? En las reacciones de eliminación hay una base, ¿no es cierto?, que capta un protón de un carbono adyacente al carbono que tiene el grupo saliente, y eso, ¿no es cierto?, permite que los electrones, ¿no es cierto?, de ese enlace carbono-hidrógeno vayan pasando hacia el doble enlace y vaya saliendo el grupo saliente. ¿Okay? Entonces vimos que habían carbonos que tenían, ¿no es cierto?, tenían la posibilidad de ser distintos y generar compuestos distintos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en este caso tenemos dos grupos de hidrógenos adyacentes que son idénticos y por lo tanto el producto es el mismo y no es distinguible la reacción. Sin embargo, cuando no tenemos grupos de hidrógeno, como en este caso, que tenemos este CH2 y este CH3, distintos, entonces tenemos la posibilidad de dos productos que van a ser isómeros, distintos tipos de isómeros constitucionales, ¿no es cierto?, en donde varían en la posición del doble enlace dentro de la estructura de carbonos. Y vimos que se generaba una regla que se conoce como la regla de Zaitsev, que produce el alqueno más estable. Y el criterio que tenemos nosotros para saber cuál es el alqueno más estable es ¿no es cierto?, el nivel de sustitución que tiene ese alqueno. O sea, ya vimos, ¿no es cierto?, por termoquímica, que los alquenos más estables son aquellos que están más sustituidos. ¿Ya? A esa regla nosotros la llamamos la regla de Zaitsev. Entonces, por la misma razón, haluro de alquilo que tienen la capacidad de generar alquenos más estables tienden a ser más reactivos que aquellos que generan alquenos menos estables. Es decir, al final de cuentas la reactividad está dada por qué tan hondo es el pozo al cual pueden llegar. ¿Okay? Ahora, vimos algunas excepciones, ¿no es cierto?, de por qué la regla de Zaitsev podría no cumplirse. Hay por ahí, el otro día veía un meme químico que decía cómo es el libro de química con excepciones y sin excepciones, y sin las excepciones el libro flaquito y con las excepciones el libro de guatón, ¿no? Porque en realidad uno termina estudiando todas las excepciones que hay para la regla general, digamos. Entonces la regla general es la regla de Zaitsev, y las excepciones se van a dar, por ejemplo, en el caso de la posibilidad, como en este ejemplo, de que haya algún tipo de conjugación del doble enlace que se está generando con otro doble enlace que esté presente. Recordar, ¿no es cierto?, que la conjugación se da cuando este doble enlace nuevo queda, ¿no es cierto?, en una estructura que tiene solo carbonos sp2. ¿Okay? Entonces, solamente en esos casos vamos a tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de una conjugación. Entonces, por ejemplo, aquí hay un doble enlace, y la formación de este doble enlace hace de que la estructura carbono, 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 todos estos carbonos sp2, ¿no es cierto?, generen conjugación, y eso disminuye la energía del alqueno en total, y por lo tanto se convierte en el producto mayoritario, aunque la regla de Zaitsev, ¿no es cierto?, nos diga que el alqueno que debiese formarse es un alqueno más sustituido. Pero si ese alqueno más sustituido no tiene conjugación, es muy probable que quede por encima de la energía del conjugado, aunque el conjugado tenga menos sustitución. ¿Okay? Entonces, al final es como un ancla.
la sustitución. Se da en alquenos, en compuestos que ya tienen un doble enlace aislado. También se puede dar en sistemas aromáticos. Es decir, si tenemos un alqueno, la posibilidad de formar un alqueno que se va a conjugar por el sistema aromático, la disminución de la energía es considerable. ¿Okay? Otra posibilidad de excepción de la regla de 6C es la capacidad de las bases más voluminosas de quitar hidrógenos desde otras posiciones del sistema que, digamos, no son posibles por el volumen que tiene. Entonces, cuando la base voluminosa tiene que ir a elegir cuál es el hidrógeno que saca, le va a costar más ir a sacar un hidrógeno sobre un lugar más voluminoso, más sustituido que otro que tiene menos sustituciones. Y eso va en contra de la regla de Saizev, porque para que la regla de Saizev se cumpla, la base tiene que ir a sacar el hidrógeno al carbono que tiene más sustituciones para que después el alqueno que dé sea el alqueno con más sustituciones. ¿Ya? Entonces, en el caso de las bases voluminosas, la base va a generar un estado de transición con el sustrato que va a tener más energía si es que se va a elegir el hidrógeno que daría la regla de Saizev. Y por lo tanto, hay una disminución de la velocidad de la reacción a través de ese mecanismo, de esa vía. Y eso lleva a que se produzca la excepción de que se elija una vía de menor energía en términos del estado de transición, aunque conduzca a un alqueno de más energía, es decir, menos sustituido. ¿Okay? Entonces aquí en el ejemplo tenemos el 2-bromo-2-metilbutano, que tiene la posibilidad de quitar hidrógenos, ¿no es cierto?, desde uno de los metilos o desde el CH2. Si lo hace hacia el CH2, se genera el alqueno más sustituido. Si lo hace con uno de los del CH3, se genera el alqueno menos sustituido. En términos de estabilidad, el alqueno más sustituido es más estable y la regla de Saizev indicaría, ¿no es cierto?, que este sería el producto mayoritario preferido. Sin embargo, como estamos utilizando una base voluminosa, la base voluminosa, cuando quiere ir a sacar uno de estos hidrógenos, va a tener dos estados de transición con energía distintas, porque estos hidrógenos de aquí van a ser más fáciles de sacar que los de acá, y por lo tanto el estado de transición va a ser de menos energía para sacar estos que para sacar estos otros. Y por lo tanto la velocidad de la reacción va a ser más rápida a través del estado de transición que genera el alqueno menos estable. ¿Ya? O el contrario de la regla de Saizev. ¿Okay? Entonces, a medida que vamos aumentando el volumen de la base, nos vamos dando cuenta que se va produciendo, ¿no es cierto?, este efecto. Cuando la base, digamos, es, por ejemplo, un etóxido, que es una base que tiene un volumen, pero es bastante lineal, el volumen que molesta es el volumen del átomo que va a ir a sacar el hidrógeno. El átomo que va a sacar el hidrógeno, que es el que tiene la carga negativa, ¿no es cierto?, es el oxígeno. Y el oxígeno está unido a un carbono. En el caso del etóxido, ese carbono tiene solamente un metilo hacia atrás y dos hidrógenos. Entonces no es tan voluminoso, digamos, de los lados, podríamos decir. Pero cuando ya sacamos esos dos hidrógenos y colocamos metilos, lo que tenemos ahora es el ion terbutóxido, que es este que está aquí. Entonces ahora estos hombros que tiene la molécula son mucho más grandes, y ir a sacar un hidrógeno a ese lugar va a generar muchas más interacciones repulsivas sobre un lugar donde ya también hay más volumen. ¿Okay? Entonces ya cuando tengo el etóxido, ya se invierte la proporción. Ya. Entonces el etóxido sí cumple la regla de Saizev, mientras que el terbutóxido no la cumple. ¿Okay? Y obviamente el efecto se agudiza a medida que yo voy aumentando el volumen de los grupos. ¿Ya? Y por lo tanto voy haciendo que esto sea cada vez más difícil. Lo que estoy haciendo es cada vez aumentar un poquito más la energía del estado de transición, y al aumentar la energía del estado de transición, lo que hago es aumentar, ¿no es cierto?, disminuir la velocidad de la reacción. ¿Ya? Entonces esa vía de estado de transición es cada vez
más lenta y empieza a ser preferida por el mecanismo total la vía más rápida. ¿Ok? Ya, bueno. Entonces, hicimos estos ejercicios, los hicimos, ¿no es cierto? Me parece que... estábamos aquí en el fluoruro y estábamos explicando el tema del fluoruro. El fluoruro, esto lo estoy explicando de nuevo porque yo sé que es complicado, es un poco difícil de entender, porque se conjugan varios efectos, ¿no es cierto? Como dijimos en su momento, en el mecanismo E2, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un mecanismo que no es por partes, podríamos decir, ¿no es cierto? Es un mecanismo que se da de forma continua. Es decir, la base va a ir a sacar el hidrógeno va a empezar a entregar su carga para la formación del enlace pi, y el grupo saliente va a empezar a romper el enlace y va a empezar a irse con la carga. Y todo esto sucede de forma concertada. ¿Okay? Ahora, mientras mejor sea el grupo saliente, ¿no es cierto?, la acción de la base es más fácil, porque a medida que la base saca, si el grupo sale, el que está al otro lado, entonces el proceso electrónico, el flujo de electrones es fluido. ¿Okay? Pero a medida que tenemos grupos salientes que se resisten más a romper el enlace, entonces se empieza a generar una congestión de carga, porque la base está haciendo su pega, está rompiendo el enlace, es decir, está dejando los electrones del enlace carbono-hidrógeno disponibles para la formación del doble enlace, pero el doble enlace empieza a no poder formarse porque el grupo saliente a su vez no está saliendo. ¿Okay? Y eso se genera, y el efecto se genera principalmente, ¿no es cierto?, cuando tenemos el grupo flúor, en donde obtenemos ya un efecto, ¿no es cierto?, de inversión de la preferencia y empezamos a obtener el producto anti-SAICEP, es decir, empezamos a tener una excepción. ¿Okay? Entonces, ¿cómo explicamos ese proceso? Lo explicamos en base a la densidad de carga que se empieza a acumular en el átomo que tiene que tiene el hidrógeno que estoy sacando. ¿Ya? Entonces tenemos la base empieza a sacar el hidrógeno, la carga empieza a hacerse disponible para formar el doble enlace, pero esa carga empieza a no formar el doble enlace porque el grupo flúor no quiere salir. ¿Okay? Entonces esta congestión de carga, ¿ya?, genera un pseudocarbanión. Este pseudocarbanión, ¿no es cierto?, va a tener distintas estabilidades dependiendo de en qué carbono se está produciendo. Si se produce en un carbono que tiene menos sustituciones, ¿no es cierto?, vamos a generar un carbanión menos sustituido que si lo hacemos sobre un hidrógeno que está sobre un carbono que tiene más sustituciones. ¿Ya? Por lo tanto, la estabilidad del carbanión aquí va a ser la clave de cuál es el proceso que genera el estado de transición más alto. ¿Okay? Entonces, el estado de transición más alto se va a generar cuando el carbanión que se genere sea el de más energía. Y en el caso de los carbaniones, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta que los carbaniones tienen una estabilidad o digamos, una secuencia de estabilidad distinta a la de los carbocationes, la contraria. Entonces los carbocationes son más estables cuando tenemos más sustituciones sobre el átomo de carbono, mientras los carbaniones son menos estables a medida que tienen más sustituciones. ¿Okay? Entonces, un carbanión estable sería un carbanión que no tiene sustituciones, por ejemplo el carbanión metílico, el anión metílico. Y un carbanión poco estable o muy poco estable sería un carbanión terciario, que en el caso de los carbocationes sería el carbocatión más estable, ¿ok? El carbocatión terciario. Entonces, cuando remiramos esto de acá, nos damos cuenta que cuando la base está sacando un hidrógeno sobre un carbono menos sustituido, que sería el estado de transición que lleva al producto anti-SAICEP, ¿no es cierto? Porque recuerden que siempre SAICEP lo que predice es que la base va a ir a sacar un hidrógeno sobre el carbono que tiene menos hidrógenos, o sea, el más sustituido. Entonces, ir a sacar un hidrógeno al carbono que tiene más hidrógenos
es anti-SAICEP. Pero este carbanión que se genera aquí es más estable porque tiene menos sustituciones, precisamente. Y por lo tanto, al ser más estable, tiene un cerro más chiquitito y ese estado de transición, al ser más bajo, tiene un mecanismo, una ley de velocidad más rápida. Mientras que el otro, que es el SAICEP, nuevamente queda con un estado de transición más alto y por lo tanto es más lenta ese paso. ¿Okay? Entonces, si yo hago un control cinético de la reacción, es decir, entrego la energía justa para que la reacción funcione, y lo que va a suceder es que las moléculas no van a tener la suficiente energía para poder pasar por el cerro más lento, y por lo tanto la reacción va a irse por el lado más rápido, y voy a terminar obteniendo el producto menos estable, es decir, el alqueno menos estable, que es el contrario del SAICEP. Ahora, ¿por qué uno querría hacer eso? Porque a lo mejor lo que yo estoy haciendo es hacer la síntesis de un compuesto, por ejemplo. Yo quiero que el doble enlace se genere en cierto lugar y no en el otro lado. Y a veces el alqueno yo lo quiero en el lugar que justo es el lugar en donde los alquenos no se producen, porque los alquenos normalmente siguen la regla de SAICEP. Entonces, si yo parto de un compuesto que tiene, por ejemplo, grupo saliente bromo, entonces me va a dar el SAICEP. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que el producto sea anti-SAICEP? Si es que ese es el producto que me interesa, bueno, puedo usar flúor como grupo saliente. Ojo que al hacer eso voy a hacer que la reacción sea más lenta, es decir, va a ser más difícil sacar el flúor, ya en términos absolutos, ya en términos, perdón, relativos versus otros grupos salientes, pero voy a estar obteniendo el producto que quiero. Y además podría utilizar también una base más voluminosa. Entonces, de las dos maneras, obligo a que el estado de transición que va por el lado de SAICEP tenga una energía muy alta y por lo tanto no se prefiera a la hora de hacer la reacción. Pero ahí es importante controlar la temperatura, ¿ya? Porque si yo aumento mucho la temperatura, entonces le entrego energía ilimitada, entre comillas, ¿no es cierto?, a las moléculas, y ahí subir el cerro por aquí o subir el cerro por allá da lo mismo. ¿Okay? Pero cuando, digamos, la economía energética no es buena y no tengo mucha energía, entonces las moléculas van a pasar por donde pueden pasar. Y ese es el cerro más bajo. ¿Okay? Y el cerro más bajo en este caso es el estado de transición de menos energía, el más estable, y ese es el que, ¿no es cierto?, va a preferir la base porque el flúor no se quiere ir, es decir, el carbanión más estable. Aquí no me acuerdo si lo hicimos este. Creo que hicimos este, pero no hicimos este. ¿Me confirman? Porfa, me parece que sí. Creo que quedamos con esta para que la hiciéramos. ¿Sí o no? Sí, profe. Con la otra creo. Ya con esta. Con esa. Vale, entonces voy a sacar el lapicito que aquí tengo para... Ya, entonces... Veamos, entonces... tenemos, dice, ¿cuál de los siguientes aluros de alquilo esperaría que fuese más reactivo para la eliminación E2? Entonces, dijimos que el aluro de alquilo más reactivo es en la práctica el que genera los productos más estables. ¿Okay? Entonces, dependiendo de cuál sea ese producto más estable, tenemos que ver cuál va a ser el más reactivo. También está el grupo saliente. Si el grupo saliente es mejor grupo saliente, la reacción va a ser mejor, o sea, va a ser más reactivo. ¿Okay? Entonces, al final, algo que tienen que tener claro es que la reactividad de algo, ¿no es cierto?, va a estar siempre dada por la diferencia que hay entre este estado, ¿no es cierto?, y el estado final. ¿Okay? Entonces, esta diferencia que está aquí, ¿no es cierto?, es la reactividad. ¿Okay? Mientras más alto sea este punto de aquí, entonces, o más bajo este punto de acá, es decir, que la diferencia, que este delta que está aquí sea mayor, entonces más reactivo algo.
Entonces, por ejemplo, en el caso A, yo tengo en el caso A, ¿no es cierto?, yo tengo dos bromuros de alquilo. Es decir, el grupo saliente es el mismo en ambos casos. ¿Ya? Pero, en el primer caso, ¿no es cierto?, el bromuro de alquilo tiene la capacidad de formar un doble enlace con este carbono de aquí y con este carbono de acá. Mientras que en el otro lado tengo este carbono de aquí y este carbono de acá. Si esto lo llevo a productos, el primer compuesto tendría la posibilidad de formar doble enlace ahí, ¿no es cierto? Y después CH2, CH3. Ese sería el producto, 1. ¿Ya? Y el segundo producto sería hacia la derecha, y en ese caso tendríamos ahí, ahí, doble enlace, ahí. ¿Ok? Esos serían los dos posibles productos del primer compuesto. ¿Ya? Este de aquí tiene 3 sustituciones, mientras que este tiene 2 sustituciones. Este probablemente va a ser el preferido de la reacción, y este es el que tendríamos que comparar con los posibles productos del segundo compuesto. Y en el segundo compuesto tenemos la posibilidad de formar, ¿no es cierto?, CH2, y después podemos formar con el primero, que daría eso, que es el mismo producto, el producto 2 del primer compuesto, y finalmente la posibilidad de formar el doble enlace con el último carbono de allá. ¿Ok? Entonces, tiene 2 sustituciones y este tiene una sustitución. Entonces, comparo los mejores de cada lado. El mejor de este lado es terciario, el segundo, el mejor del segundo compuesto es secundario. Por lo tanto, es de considerar que este sería el producto mayoritario. O sea, perdón, el haluro de alquilo más reactivo. ¿Ok? ¿Está bien? Me van parando si es que no se entiende. Vale. Con el B podemos hacer un análisis parecido. Voy a dibujarlo aquí mismo para que lo veamos, ¿no es cierto? Tendríamos este carbono y este carbono, ¿ok? Por lo tanto, tendríamos dos posibilidades. Podríamos formar un doble enlace ahí, o podríamos formar un doble enlace acá. Lo voy a dibujar de otro color, ¿ok? Luego, el otro tiene este carbono y este carbono. Esos son los carbonos adyacentes. El enlace se podría formar para allá o podría formarse para acá. ¿Okay? Ahora, comparo. Acá va a ser secundario, ¿no es cierto? Ahí para que... No, no se ve. El de acá, ¿no es cierto? Va a ser secundario. ¿Ok? El de acá va a ser secundario también. Y si comparo acá, es exactamente lo mismo. Secundario y secundario. Pero hay una diferencia, porque como hay un doble enlace presente en la molécula, tengo que considerar la posibilidad de conjugación. En el compuesto 1, ninguno de los dos alquenos se conjuga. ¿Cómo sé yo cuando algo se conjuga? Porque yo voy mirando qué carbonos, ¿no es cierto?, están formando el doble enlace, y para que haya conjugación tengo que generar una secuencia de carbonos, todos con hibridación sp2. Y en ambos casos tenemos un carbono sp3 en el medio, que en este caso, ¿no es cierto?, sería este de aquí y este de acá. ¿Ok? Entonces, esos dos carbonos que están ahí evitan la conjugación de cualquiera de los dos productos del compuesto 1. ¿Ya? Por otro lado, el compuesto 2, si yo el doble enlace lo tiro hacia la izquierda, ¿no es cierto?, voy a tener carbonos sp2, perdón, sp3 en ambos lados. Voy a tener S y S, S ahí, y este, ahí, este y este por el otro lado. Así que no hay ninguna posibilidad. Pero si el doble enlace que elijo es el rojo, ¿no es cierto?, entonces el producto, lo voy a dibujar aquí, no.
El producto entonces sería con el doble enlace ahí y con el doble enlace ahí. Y aquí sí puedo ubicar 1, 2, 3, 4 carbonos sp2 que están en secuencia. Eso es conjugación. ¿Ok? Y esa conjugación baja la energía. ¿Ok? Eso es importante. La conjugación baja la energía. Por lo tanto, ahora cuando comparo lo mejor de un lado y lo mejor del otro, el de la izquierda va a generar dos alquenos que tienen el mismo nivel de sustitución. Dos, ¿no es cierto? Secundario. Mientras que el de la derecha va a generar uno también secundario, pero conjugado. Y por lo tanto va a ser más estable. Si eso es así, entonces, como el segundo tiene la posibilidad de generar un producto de mayor estabilidad, entonces se dice que este va a ser el más reactivo. ¿Ok? ¿Se entiende? Ya. Sigamos. Con el tercero, ¿no es cierto? La idea es más o menos la misma. Voy a tener la posibilidad, voy a dibujar la estructura de carbono aquí, que sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. El bromo está aquí, ¿no es cierto? Este es el bromo. Entonces tengo la posibilidad de formar doble enlace para allá o doble enlace para allá. ¿Ok? En la otra molécula, ¿no es cierto? Tengo la misma estructura de carbonos, 3, 4, 5, pero el bromo está aquí. Y en este caso tengo la posibilidad de formar para allá o de formar para acá. Entonces, en este caso yo voy a tener el de aquí, ¿no es cierto? Para el lado de la izquierda va a ser secundario, para el lado de la derecha va a ser primario. En el segundo va a ser secundario, ¿no es cierto? Y para el lado de la derecha también va a ser secundario. ¿Okay? Entonces la única diferencia que hay entre uno y el otro es que uno va a generar un producto secundario y uno primario, y el otro va a generar dos productos secundarios. Como dos productos secundarios en la suma es más estable que solo uno, entonces podemos predecir que este va a ser el reactivo más reactivo, digamos, el sustrato más reactivo. Y finalmente tenemos el último que tiene un anillo aromático, y los anillos aromáticos son en un conjunto de dobles enlaces, por lo tanto yo tengo que considerar que si tengo un anillo aromático, tengo la posibilidad de conjugación. Entonces, eso es algo que debo considerar en la posibilidad de los productos. ¿Okay? Entonces, los voy a dibujar acá, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a dejar ahí. El bromo está en el carbono de ahí, para el primer compuesto. Entonces, tenemos la posibilidad de formar el doble enlace aquí, o la posibilidad de formar el doble enlace para allá. En la otra molécula, ¿no es cierto? Tenemos la misma estructura carbonada, pero el bromo está en el penúltimo carbono, o sea, está ahí. Tengo la posibilidad de formar para allá o formar para allá. Entonces, tengo este de aquí, tendría una sola sustitución. Este de acá tendría dos sustituciones. Aquí tendríamos dos sustituciones, y el verde tendría también dos sustituciones. Pero más importante, ¿no es cierto? Y aquí viene la parte importante, este que está acá, el 2 del primer compuesto, tiene
un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos. Bueno, y en este caso, como el sistema es aromático, ¿no es cierto?, tiene otro sistema para allá también. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Que voy a tener un sistema conjugado para el compuesto 1, mientras que para el compuesto 2 no alcanza a haber un sistema conjugado porque está el problema de ese carbono que está ahí, que sería carbono sp3 y que evita la conjugación. ¿Okay? Por lo tanto, nuevamente, el compuesto, ¿no es cierto?, más reactivo tendría que ser el primero. ¿Okay? ¿Dudas? ¿O se entendió bien? Por mi parte lo entendí, profe. Vale. Seguimos entonces. Bueno, entonces esa era la eliminación, ¿no es cierto? E2. ¿Ok? Y la eliminación E2 es una eliminación, así en términos generales, es una eliminación conjugada, es una eliminación que no, digamos que tiene digamos, estas excepciones y reglas, ¿no es cierto? Porque está la necesidad de la salida del grupo saliente a medida que la base está funcionando. Entonces, ese sistema de trabajo en conjunto, digamos, requiere, ¿no es cierto?, y genera estas posibilidades. Pero con la E1 el tema es distinto porque la E1 es equivalente a una SN1. De hecho, parte como una SN1. Tienen exactamente el mismo primer paso de reacción, que es el paso determinante de la velocidad. Es decir, el primer paso de la E1 es la simple salida del grupo saliente. ¿Okay? Entonces, cuando se forma el carbocatión, cuando el grupo saliente sale y se forma el carbocatión, ese carbocatión tiene dos posibilidades. Puede generar el producto de eliminación, que sería el producto de que uno de los hidrógenos de los carbonos adyacentes salga, los electrones se utilicen para formar un doble enlace y el carbocatión recupere su carga neutra y obtenemos el alqueno, que sería el producto de eliminación, o sigue la vía de la reacción SN1, que es que ande por ahí un nucleófilo y el nucleófilo ataque al carbocatión antes que se produzca la eliminación y obtenemos un producto de sustitución. ¿Okay? Entonces, como comparten la vía, siempre va a haber una competencia entre la SN1 y la E1. ¿Okay? Ahora, comparten también muchas de sus características básicas, es decir, van a tener la posibilidad de formar carbocationes, reordenamiento de carbocationes, van a tener, ¿no es cierto?, la estabilidad del carbocatión va a ser esencial para la velocidad de esa reacción, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos muchas similitudes en ese sentido porque el paso determinante de la reacción es el paso que es el primer paso de la reacción. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿no es cierto? Una de las cosas interesantes es que el hecho de que se forme un carbocatión ayuda a la eliminación. ¿Okay? Es decir, moléculas que tienen la posibilidad de formar carbocationes van a tender a generar productos de eliminación con cierta facilidad. ¿Okay? Entonces, la SN1 no es tan simple cuando la posibilidad de la formación de un alqueno está presente, sobre todo si ese alqueno que se va a formar es un alqueno que tiene una buena estabilidad. ¿Okay? Entonces, es difícil competir con una eliminación E1 cuando el alqueno que se pudiese formar va a ser un buen alqueno. ¿Okay? La SN1 tiene posibilidades cuando el alqueno que se tendría que formar sería un alqueno muy, digamos, muy inestable, un alqueno primario o algo así. ¿Okay? Entonces, ¿por qué sucede este efecto? Porque el mismo efecto que permite que los carbocationes se estabilicen, que es el efecto de hiperconjugación, que recordemos es este préstamo de densidad electrónica que se produce desde los enlaces carbono-hidrógeno de los carbonos adyacentes
hacia los orbitales vacíos P del carbono que tiene la carga positiva, debilita precisamente esos hidrógenos. Recordemos que, el efecto de reordenamiento de los carbocationes se produce porque es tanto la debilidad de ese enlace que termina formándose en el carbono del carbocatión y dejando al carbono que estaba haciendo la paleteada, que estaba entregando, ayudando con la carga, termina él con la carga positiva. ¿Okay? Entonces, el carbocatión tiende a llevarse la carga al punto que desestabiliza el enlace carbono-hidrógeno que está ahí al lado. Si yo desestabilizo ese enlace carbono-hidrógeno, entonces le estoy dejando la puerta abierta para que venga una base y capte ese hidrógeno mucho más fácil que sería sin la presencia de ese carbocatión. Entonces, para una base encontrarse con un hidrógeno que está al lado de un carbocatión, le es mucho más simple sacar ese hidrógeno que en el caso de la eliminación E2, en donde el hidrógeno no tiene ninguna intención de irse por las suyas, es decir, la base tiene que hacer su pega y hacerla bien. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si no parte ese paso, entonces no se empieza a generar ese flujo de electrones que requiere la eliminación E2. ¿Ya? Entonces, en la práctica, si lo vemos desde un punto de vista químico, si un hidrógeno sale más fácil o se entrega más fácil, ¿no es cierto?, que cuando lo comparo con el de al lado, en la práctica que estoy haciendo, estoy aumentando la acidez de ese hidrógeno. Entonces se dice que los hidrógenos que están adyacentes a un carbocatión son más ácidos o tienen más acidez que los hidrógenos que no tienen ese carbocatión al lado. ¿Okay? Entonces, ese aumento de acidez permite que una eliminación tipo E1 suceda sin la presencia de bases fuertes. En la eliminación E2 yo requiero una base fuerte, o sea, yo le coloco agua y la eliminación E2 no va a funcionar nunca porque el agua es muy mala base. ¿Ya? Pero si yo coloco hidróxido, que es lo que tendría que colocar en una eliminación E2, entonces probablemente sí tengo una buena base. ¿Ya? O los alcóxidos, que es lo que hemos estado viendo también. O sea, mientras mejor base yo tenga, más posibilidades tengo de tener una eliminación E2. Pero en la eliminación E1 no es necesario, porque el hidrógeno como que se entrega a ser captado por la base y una base mala como el agua es suficiente. ¿Okay? Además, como la base actúa en el segundo paso de la reacción, que no es el paso determinante, el paso determinante es la salida del grupo saliente, entonces lo que sucede en la práctica es que este paso más rápido, ¿no es cierto?, no influye en la velocidad de la reacción y por lo tanto la concentración o la fuerza de la base tampoco influye en la velocidad de la reacción E1. ¿Okay? Entonces yo puedo utilizar una base súper simple y no hay ningún problema. Pero yo creo que los más pillos seguramente ya empezaron a darse cuenta de que este es simplemente el mismo mecanismo o la misma forma en la cual se produce una SN1, solo que el agua, en vez de comportarse como un nucleófilo, se está comportando como una base. Entonces, en una SN1, el agua, en vez de ir a captar el hidrógeno aquí para formar el doble enlace, iría directo al carbocatión y formaría el alcohol, que sería el producto de sustitución. Entonces, ya se estarán dando cuenta de que no hay forma de decirle al agua que haga lo que uno quiere. Entonces, al final, como que una sustitución, y por eso es una de las razones por las cuales las sustituciones tipo SN1 rara vez se utilizan en síntesis orgánica, es decir, cuando uno quiere hacer reacciones para generar otros productos. Porque va a tener que estar sí o sí, digamos, sabiendo que te puede dar una cosa o te puede dar la otra o seguro te va a dar una mezcla. ¿Okay? Entonces no es una muy buena reacción en ese sentido, no tiene mucha aplicabilidad sintética, pero seguro que hay muchas reacciones que se hacen y hay síntesis que funcionan porque dependen del sustrato. Es decir, al final el que pone la batuta aquí es el sustrato. Si el sustrato se deja o no se deja, la estabilidad del alqueno y todas esas pequeñas cosas que son las que pudiesen hacer que termine siendo más fácil una sustitución o una eliminación. ¿Okay? Entonces, cuando comparamos con la E2, ¿vamos a producir también, vamos a tener una regla de Zaitsev? Esencialmente sí. O sea, efectivamente la regla de Zaitsev no dependía del mecanismo,
porque en realidad no dependía de los estados de transición. Funciona también porque los estados de transición en la regla de 6C también son ligeramente, siguen la misma lógica, digamos, es decir, alquenos más sustituidos, más estables, también generan estados de transición más sustituidos, más estables, pero el efecto que realmente define la regla de 6C es la estabilidad, es decir, es el equilibrio que hay entre reactivos y productos. Y en la E1 eso no cambia. Es decir, yo sigo teniendo un sustrato y sigo teniendo el producto. Lo único que cambia entre una E1 y una E2 es el camino que está en el medio, ¿ya? Y en ese sentido, se sigue prefiriendo el alqueno más estable en una E1 como en una E2. Y por lo tanto, esta regla de 6C sigue siendo, podríamos decir, equivalente. ¿Okay? Ahora, la reactividad para la E1 va a depender de la estabilidad del carbocatión, igual como la SN1. Carbocationes más estables hacen que los sustratos sean más reactivos a reaccionar, susceptibles a reaccionar a través de este mecanismo. ¿Okay? Entonces, mientras mejor sea mi grupo saliente, más reactivo va a ser. ¿Okay? Otra razón por la que ni las sustituciones E1, o sea, ni las SN1, ni las E1 se utilizan para mucha síntesis es porque tiene, además de todo esto, de que van a competir la sustitución y la eliminación, además tengo el tema de los carbocationes, ¿ya? Entonces, además, ni siquiera voy a que me dé la misma estructura carbonada que yo quería. ¿Okay? Entonces, y eso en este sentido, pasan exactamente las mismas cosas que pasan cuando estudiamos rearreglos de carbocationes para sustitución. La única diferencia es que al final del mecanismo, en vez de producirse la sustitución, es decir, que viene el nucleófilo y ataca al carbocatión y genera el producto final, aquí el nucleófilo no se va a comportar como nucleófilo, se va a comportar como base, va a ir a quitar un hidrógeno de un carbono adyacente y pum, va a formar un doble enlace. Pero esencialmente es lo mismo. Se forma el carbocatión se reordena, y en el último paso donde se distingue, en vez de formar el producto de sustitución, que sería que el nucleófilo atacara aquí, se produce el producto de eliminación. ¿Okay? Así que por ese lado es exactamente lo mismo. Entonces, aquí hay un par de ejemplos. Dice, 3 alquenos se forman por una eliminación E1 del 3-bromo 2,3 dimetilpentano. Muestre las estructuras de los alquenos y colóquelas en orden en el cual usted piensa que se formarían proporcionalmente. ¿Okay? Vamos a hacer ese ejercicio. Dice 3-bromo 2,3 dimetilpentano. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2,3, 1, 2,3 bromo. Ese es el 2,3, 3 bromo 2,3 dimetilpentano. ¿Okay? Entonces, si estamos hablando de una E1, vamos a formar un carbocatión, ¿no es cierto? El bromo se va a ir, y el carbocatión que se va a generar, lo voy a empezar a dibujar un poquito más chico para que me alcance todo, sería ese, que es un carbocatión terciario, y por lo tanto es esperable que sea, digamos, un buen carbocatión para una eliminación o sustitución E1, en este caso eliminación. Entonces, ¿cuáles serían los productos que nosotros esperaríamos? ¿No es cierto? Siguiendo la misma lógica que antes. Esperaríamos la eliminación para allá, ¿no es cierto? Y esperaríamos la eliminación para allá. Esos serían los dos productos que se podrían esperar. Los vamos a dibujar así aquí. Ese es uno. Y el otro, lo voy a dibujar aquí en rojo, sería ese de ahí. El primero es cuaternario, es decir, súper estable. El segundo sería terciario, también bastante estable. Pero nos dicen que se produce un tercer producto de sustitución. ¿Okay? Entonces, ese tercer producto de sustitución
tendría necesariamente que producirse por un... me faltó aquí estaba mirando aquí. Me faltó un metilo. Tendría que necesariamente producirse por un rearreglo de carbocationes. ¿Okay? ¿Cuál sería ese rearreglo? Eso es lo que tenemos que elucubrar. ¿Okay? Entonces, podría producirse, tendría que haber algún cambio, podría ser de un metilo para allá, ¿no es cierto? Lo voy a colocar así, podría ser este metilo yendo hacia allá, tengo el otro metilo aquí, tengo también hidrógenos, ¿no es cierto? Tengo un hidrógeno aquí, y ese hidrógeno también podría moverse para allá. Ahora, ¿cómo yo evalúo cuáles posibles reordenamientos de carbocatión podrían producirse? Porque recordemos que los carbocationes, los reordenamientos de carbocationes tienen que estar empujados por una mejora en la estabilidad. Y en este momento nosotros tenemos un carbocatión que es terciario. Por lo tanto, es un carbocatión que es súper estable. Lo mínimo que debiésemos generar es otro carbocatión terciario. Si nosotros movemos el grupo metilo hacia acá, ¿no es cierto?, hacia la derecha, es decir, la flecha que yo tengo arriba, el carbocatión que tendría que generarse, lo voy a dibujar aquí, tendría que ser así. Ese sería el producto de mover el metilo hacia el lado. El carbocatión que generé es secundario, no es muy estable, ¿ya? No es más estable o no tiene la estabilidad equivalente del otro. Ahora, si muevo, y esto lo voy a colocar aquí, si yo muevo el hidrógeno hacia allá, entonces el producto, que lo voy a dibujar aquí a la izquierda, sería ese que está ahí, ¿ya? Y ese es terciario. Al menos tiene la misma estabilidad, ¿no es cierto? Porque ¿dónde quedó el hidrógeno? Para que no se pierda. El hidrógeno quedó ahí, ¿ya? Entonces, cuando se movió de ese carbono al lado hacia allá. Entonces, ahí yo tengo un carbocatión que es terciario y el posible producto más estable, porque si no pienso sacar los hidrógenos de los metilos, sino que solo el mismo hidrógeno que moví lo saco también, el posible alqueno tendría que ser, pero ese sería el mismo de la parte 1, porque no cambié la estructura de carbonos. Está simpático. El tercero, 3 alquenos. Hay que pensarlo, porque no se me ocurre otra. O sea, tendría que ser el azul nomás. Pero ese no sería muy bueno porque se formaría algo así. Ese de ahí. Cuando elimino, porque aquí ya no hay hidrógenos, este lado de acá, en ese carbono ya no hay hidrógenos. Por lo tanto, solamente puedo sacar este de aquí. Y ahí me tendría que dar, ¿no es cierto?, este producto que está aquí. ¿Okay? Ese podría ser el tercer producto, ¿ya? No hay muchas más posibilidades. La otra opción es mover un metilo de la derecha. Pero eso va a dar un alqueno aún menos sustituido, además, no, y además no va a tener hidrógenos. Así que no va a haber posibilidad tampoco. No, este es el único que se puede formar que tiene una estructura carbonada diferente. Entonces, los posibles productos serían ese, ese y ese. Ahora, ¿cuál sería el orden de estabilidad? Va a ser, este es cuaternario, por lo tanto sería el más abundante. Este es terciario.
por lo tanto sería el segundo más abundante, y este de aquí es primario, y por lo tanto sería el menos abundante. ¿Vale? Ahora, este tipo de ejercicio, como el 1, probablemente no soy muy de la idea de hacer este tipo de ejercicios porque son demasiado abiertos, digamos, pero es un tema de exploración solamente. Tienen que como que dejarse llevar. No hay esto es importante, cuando hablamos de mecanismos y de rearreglo y toda esta parte como más mecanística, la única regla que tienen que seguir es la lógica de los electrones y de dónde se mueven las cosas. Es decir, la única manera de que una pregunta esté mala es que no hayan seguido alguna de esas lógicas. ¿Okay? No hay una respuesta exactamente correcta, podríamos decir, porque es una exploración de las posibilidades. Y en este caso, la exploración de las posibilidades nos daba solamente 3 opciones. Y esas son las 3 opciones que pusimos ahí. ¿Ya? Y la hicimos en base a las reglas que conocemos, es decir, cuáles son los grupos que se pueden mover, cómo se mueven y las estabilidades. Nada más que eso. ¿Okay? Entonces, y el segundo, el 2-fluoropentano. Lo vamos a dibujar por aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y el flúor está aquí. 2-fluoropentano. Tendríamos para allá y para allá. Esos serían los productos, ¿ok? Que uno esperaría. ¿No es cierto? Ahora, tenemos que revisar si existe la posibilidad de generar un carbocatión mejor. ¿Ya? En el caso de que... no, pero nos están preguntando específicamente por la regla de SAICEP. Entonces, tenemos los dos productos, los vamos a dibujar aquí. Tenemos la posibilidad de formar este producto más ese producto. La regla de SAICEP, ¿no es cierto? Lo vamos a colocar aquí como Z, predice que este sería el producto mayoritario. ¿Ya? Esa es la regla, lo que dice la regla de SAICEP. Pero tenemos un átomo de flúor. Ahí. Y el átomo de flúor, nosotros sabemos que tiende a contravenir la regla de SAICEP porque cuando se forma, cuando viene la base a quitar el hidrógeno, se forma un carbanión y el carbanión más estable es el carbanión que se forma sobre el carbono que tiene más hidrógenos, menos sustituciones, que sería este de aquí. Y por lo tanto, cuando la base tiende a sacar estos hidrógenos por sobre estos de acá, entonces el producto tiende a ser este de aquí. Y este entonces es anti-SAICEP. Y por lo tanto, la respuesta sería, el producto, dice, esperaría que el producto mayoritario fuese el predecido por la regla de SAICEP, y nosotros tendríamos que decir no, ¿no es cierto? Porque está el flúor. ¿Okay? Esencialmente esa es la respuesta. Habría que elaborar un poquito más, obviamente, en el caso de ustedes, pero se entiende. Y finalmente está este otro mecanismo que, si ustedes se fijan, es muy parecido a los mecanismos que ya habíamos visto para otros reordenamientos de carbocationes, en donde una estructura de 4 se convierte en una estructura de 5, pero esta vez el producto es el de eliminación. Entonces es equivalente. ¿Okay? Si nosotros formamos el carbocatión que se va a generar, ¿no es cierto?, va a ser ese que está ahí. ¿Okay? Y el reordenamiento del carbocatión, para formar, porque tenemos que tener en cuenta de que, a lo que queremos llegar es a eso, porque nos predicen, proponga el mecanismo de la siguiente reacción, tenemos que enfocarnos en la producción de ese compuesto.
ese compuesto tiene un ciclo de 5 y no un ciclo de 4. Por lo tanto, tengo que hacer un reordenamiento de carbocatión que lleve a la formación del ciclo de 5. Y eso se produce por un reordenamiento de ese enlace carbono-carbono hacia el carbono del carbocatión, que lleva, ¿no es cierto? Y esto lo voy a dibujar lo más parecido posible. A una estructura de 5, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, que tiene ahora la carga positiva en el carbono donde estaba el enlace que se perdió. ¿Okay? Ahí es donde ustedes dejan el carbocatión. Esto que está aquí es equivalente a esto. ¿Okay? Y ahora eliminamos. La eliminación se puede producir, ¿no es cierto?, hacia allá, o se puede producir hacia allá. Pero hacia allá yo tengo, hacia la derecha yo tengo un metilo. Por lo tanto, se generaría un alqueno más sustituido, ¿no es cierto? Espera que se me perdió el... Tenía aquí... Claro, tenía perdido un carbono. ¿No es cierto? Ah, no, perdón, estoy aquí, por eso se me había perdido un... Voy a... ¿Cómo puedo borrar? Voy a tener que eliminar todo. Ya. Entonces, estábamos formando el carbocatión. El carbocatión estaba así, así, así. Ahí, ahí, ahí. Positivo. Formamos el carbocatión. Se generó, ¿no es cierto?, eso que está ahí, queda la carga positiva aquí, y los dos metilos aquí. ¿Ya? Pero aquí el problema es que no tiene la estructura carbonada acá, fíjense. Esto no está igual que ahí. ¿Okay? Por lo tanto, este carbocatión que está aquí todavía puede estabilizarse porque tiene porque es secundario. ¿Okay? Y la estabilización se puede producir por un nuevo reordenamiento de un grupo metilo adyacente, y eso lleva a que la carga positiva ahora se mueva hacia la derecha. ¿Okay? Ahora este carbocatión es terciario, ¿no es cierto? Este era secundario, y ahora tengo la posibilidad de eliminar. Puedo eliminar hacia allá o puedo eliminar hacia allá. ¿Okay? La eliminación hacia la izquierda, la roja, es más estable porque va a generar un alqueno más sustituido, cuaternario, versus el segundo que va a ser terciario. ¿Okay? Por lo tanto, elijo la roja, y ahí el producto es ese de ahí, que es equivalente al producto que está ahí. Si ustedes comparan esto con el ejercicio que hicimos sobre sustituciones en N1, también con carbocatión, que tiene creo que exactamente el mismo sustrato, se van a dar cuenta que es la misma lógica, exactamente la misma lógica, hasta el punto en donde se forma la eliminación. ¿Ya? Eso. Vale, entonces tenemos, cuando comparamos ahora E1 versus E2, tenemos que la E2 se va a producir sobre todo con haluro de alquilo primario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los sustratos, ¿no es cierto?, son más fáciles, las bases sacan más fácil los hidrógenos sobre los haluros de alquilo primario, ¿no es cierto? Los haluros de alquilo secundarios van a tener ahí un más o menos, ¿no es cierto? Y los terciarios también van a competir con la E1, ¿ok? Va a depender un poco de la estabilidad del carbocatión. Vamos, creo que estos ya son como los últimos, sí, son como los últimos ejercicios.
ya la próxima semana vamos a empezar a ejercitar para que, no recuerdo para cuándo está considerada la prueba, pero la idea es que tengamos una semana al menos de ejercicios para que ya la semana siguiente podamos ya, subsiguiente, ¿no es cierto?, podamos pensar en la próxima evaluación. ¿Ok? ¿Comentarios, dudas? No, profe. Ya, chicos, entonces, por favor, les encargo el tema de los grupos para los videos de los prácticos, para yo poder asignar, que necesito tener todos los grupos, para poder yo asignar el tema y ustedes puedan hacer los videos, ¿vale? Así que ojalá lo antes posible. Sí, profe, Dígame. ¿pero le mandamos cada uno o le hacemos llegar como una lista de todos? Sería mejor la lista, lo preferiría. Ya. ¿Ya? Vale. Ya, chicos, nos vemos entonces el próximo miércoles. Vamos a empezar con los ejercicios. Chao, profe, que esté Vale. bien. Chao, Chao, que profe. tengan Vale, buena profe, semana. Nos gracias. vemos. Que Chao. esté bien, profe.